Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Anaid García Esparza y en esta ocasión les traigo un tema enfocado a economía de la salud, el cual es cultura organizacional. Para entender un poco este tema y sin querer hacer spoiler de nada, les recomiendo esta película. Es muy buena y habla sobre la cultura de una organización, de una empresa en particular para lograr un objetivo. Claro que, bueno, esto ya es más de comedia, pero el punto básico pues se entiende. Ahora, la cultura organizacional es la forma característica de pensar y hacer las cosas en una empresa. Por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual, es decir, todos nosotros como personas tenemos una forma de ser y si esa forma de ser la educamos en conjunto, tenemos una organización, lo cual puede llevar a una empresa o una institución al éxito o al fracaso. El clima organizacional, como otros autores lo describen, es la percepción que se tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral que influyen en el desarrollo de las actividades de la organización, es decir, el clima y la cultura organizacional pues son lo mismo y es la forma en la que el trabajador percibe o puede describir el lugar donde trabaja. También se puede clasificar como todo aquello que identifica a una organización y la diferencia de otra. ¿Qué debe compartir una cultura organizacional? Debe compartir valores, creencias, reglas, procedimientos, normas, lenguaje, cultura y ceremonias. Y ceremonias o rituales no se refiere precisamente a cosas religiosas, asuntos como adoraciones, etcétera. No, se refiere a costumbres, a hábitos que se forman las personas, por ejemplo, antes de iniciar su jornada laboral. Hay algunas empresas en las que se reúnen para dar una bienvenida al día, por así decirlo, cargarse de buena vibra y demás cosas. Eso es un ritual o una ceremonia que pues comparten y que les va bien. Les va bien porque pues trabajan en un ambiente muy positivo. Ahora, pues los tres factores básicos que componen el triángulo del desarrollo cultural son las creencias, los valores y las normas. Es decir, obviamente depende mucho del contexto en el que yo fui criada, en la educación que recibí, tanto académica como en casa, para forjarme un conjunto de creencias con respecto a la autoridad, con respecto a el cliente, etcétera. También obviamente adquirí valores como respeto, puntualidad, honestidad y aprendí a respetar o a desobedecer normas, ya sea de la casa, de la escuela, del barrio donde me crié, etcétera. ¿Cómo se transmite la cultura organizacional? Bueno, la cultura se transmite en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas, producto de la dinámica organizacional. Es decir, imaginemos que yo creo una empresa, o que tú que estás escuchando el video, creas una empresa. Entonces, obviamente vas a tener que contratar empleados y para tal cosa, lo más natural es que pidas alguna carta de recomendación o pidas algún currículum, etcétera. Entonces, tú vas eligiendo tus empleados en base a lo que tú quieres proyectar en tu empresa, a lo que quieres que tus clientes vean. Y ya teniendo tus empleados y observándolos, pues vas a ver que ellos, por ejemplo, no están muy de acuerdo en tal hora de entrada o tal hora de salida, y así tú vas a ir como jefe modificando ese tipo de situaciones. Existen tres tipos principales de transmisión de la cultura. Pueden ser, obviamente, por generaciones anteriores, empresas que tienen generaciones, influye mucho su historia. Obviamente los abuelos te van a contar cómo forjaron su empresa y te van a dar consejos. Y en base a esas ideas, pues ya tienes un crecimiento, ese es tu punto de arranque. También están las que se aprenden de los padres, es decir, entre los abuelos y los padres pues hay años de diferencia y por lo tanto la cultura de la sociedad pues ha evolucionado.
También la que se desarrolla entre pares e inducción, es decir, rituales, símbolos, materiales y lenguaje. Esto es pues lo que ya hemos comentado, de que cada empresa pues te va a transmitir sus tradiciones o su forma de llevar a cabo los procesos. Este es el iceberg de la cultura organizacional de Carrada y Braco. Lo saqué de su artículo, en el cual nos proyecta lo que la sociedad o los clientes ven en tu empresa. ¿Qué ven? Pues ven un sistema de atención a la salud, ven la limpieza de las instalaciones, ven publicaciones científicas de ese lugar, bueno, hablando de sistemas de salud, claro, ven al paciente como un cliente y ellos tienen que recibirlo, es el primer contacto con el cliente. Perdón, se me pasó. Y la cortesía del personal. ¿Qué más ven? Pues ven los artefactos visibles de la organización, que si una planta, un cuadro, un adorno, una cortesía que se le da, por ejemplo, en las consultas particulares. Y los aspectos abiertos como estructura, procesos, productos, servicios, estilos de vida, metas, tecnología, recursos financieros, patrones de conducta, lenguaje hablado, corporal y escrito. Y por supuesto los valores adoptados por el grupo, los cuales van a ser visibles en la organización y viceversa. Ahora, hay cosas que no se ven dentro de las empresas, como por ejemplo la actitud del equipo de salud. En esto pues cuenta mucho las ganas de trabajar, dicho de otra forma, el trato que tienen las personas hacia los pacientes, los rituales médicos, por ejemplo, que si el café, que si la comida, que si pedir regalos a los pacientes, el código de conducta de la institución, nuevamente el código de conducta de cada médico, enfermera, técnico en salud, etcétera, el reglamento de trabajo y aspectos ocultos como actitudes, creencias, símbolos, mitos, costumbres, valores, tradiciones, normas, interacciones informales y sentimientos como la ira, el miedo, el agrado, la desesperación, el temor, rumores, chismes y supuestos básicos inconscientes. Carrada y Braco nos habla, por ejemplo, de que un supuesto básico inconsciente es cuando el empleado da por hecho de por ser empleado no va a ser escuchado ante el jefe, su petición o su consejo no va a ser escuchado y por lo tanto no lo va a verbalizar. Esto es pues agravante, porque tal vez, bueno, el jefe no es Dios, no es todo, se puede equivocar o tiene un punto de vista distinto. Y los empleados tienen un punto de vista distinto. Cuando se comunican y se ponen de acuerdo, pueden resolver un problema. Pero a veces, pues, ese tipo de limitantes hacen que no se resuelva. Esta es la planta de Peña Viveros. Peña Viveros es un gurú de la administración en salud en México. Y bueno, básicamente es igual que el iceberg, solo que lo sintetiza un poco más en lo que la persona, el paciente o la población ve y lo que no se ve, pero son las bases, tiene que estar fundamentando la cultura de la institución. Ahora, ¿qué es una cultura organizacional por inducción? Hayamos hablado que hay 3 tipos de adquirir la cultura organizacional, por los abuelos, los padres y la inducción. La inducción pues son los cursos que imparte la institución, la empresa, hacia sus trabajadores para que ya adquieran una cultura de atención al cliente. Es un proceso por medio del cual las personas logran concebir un principio o un valor que se deriva lógicamente de unos datos o unos hechos particulares, ya sea por estadística. Por ejemplo, se levanta una encuesta y resulta que la institución de salud en la que trabajas no tiene una buena imagen frente al paciente. Entonces, a partir de ese hecho particular, puedes tomar medidas para trabajar sobre eso e impartir más cursos, más pláticas, etc. ¿Qué se reconoce por medio de la inducción? Se reconocen los objetivos básicos de la organización, medios a usar para sus logros, mi responsabilidad según mi cargo, cómo lograr un rendimiento eficiente y reglas y principios que me rigen. Ahora, ¿quién es el responsable de la cultura organizacional?
Como en todas las culturas siempre debe de haber una cabeza y este va a ser el administrador, quien va a modelar la cultura y para ello debe liderar con el ejemplo. Es decir, el administrador o jefe o director no debe de pedir puntualidad si él no va a llegar puntual. No debe de pedir, por ejemplo, que porten el gafet si él no lo va a portar, o la bata limpia si él la va a traer sucia o no la va a traer. Debe otorgar recompensas, es decir, reconocimientos. Decir, sabes que estás haciendo un muy buen trabajo, felicidades, te felicito, sigue así. Y otorgar reprimendas o llamadas de atención, por decirlo de alguna manera. Es decir, sabes que estás fallando en esto, te aconsejo que no lo hagas así, que lo hagas de diferente manera. Y claro, alguien que no entiende ni en la primera, en la segunda, ni en la tercera, pues ¿para qué lo quieres en tu equipo, no? Hay maneras de resolver ese tipo de problemas. Y pues si tú quieres una empresa que lidere el mercado, o una empresa que sea bien vista ante los pacientes, que prefieran ir contigo que con alguien más, pues necesitas un personal capacitado y que dé la atención que tú quieras recibir. ¿Cómo vas a crear y sostener la cultura de la organización? Bueno, vas a hacer declaraciones formales de la filosofía organizacional. Es decir, tienes que decir tal cual, no debes hacer esto. Por ejemplo, aquí di no al chisme, no prestes atención a radio pasillo, etcétera, ¿no? Vas a diseñar espacios físicos adecuados para tus empleados, escritorios, asientos cómodos, que sean bien, que sean visibles, que sean también de agrado para estar ahí un buen rato trabajando, claro. Vas a tener sistemas explícitos de premios y castigos. Bueno, esto se ve muy burdo, premios y castigos, se utiliza como para mascotas, pero se entiende lo que hablamos anteriormente. Vas a hacer reconocimientos y vas a hacer llamadas de atención. E incluso puedes utilizar historias, leyendas, mitos y anécdotas sobre temas importantes dentro de tu empresa. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan de tal trabajadora? Era tan puntual, era tan linda, tan limpia, tan ordenada, y ya se jubiló y le está yendo muy bien. ¿Sí? Hacer como modelos a seguir. Puedes crear y sostener tu cultura organizacional en base a lo que miden y controlan los líderes. Vas a tener que tomar en cuenta las reacciones del líder ante incidentes y crisis, cómo está diseñada la estructura de la organización y los sistemas y procedimientos organizacionales. Bueno, esto es parte de lo anterior. Son puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta y analizar a fondo. Ahora, en cuanto a las categorías de sistemas culturales, hay que ver si tu punto de partida, es decir, si ya tienes una empresa, ya la levantaste, ya abriste tu consulta, ya trabajas en una institución, ¿cómo catalogas esa institución? ¿Fuerte? ¿Débil? ¿La catalogas concentrada o fragmentada? ¿Estás tendiente al cierre si es tu consultora particular o atrae suficiente personal de salud hacia la apertura? ¿Es autónoma o es refleja? Bueno, esos puntos tienes que analizarlos para de ahí partir hacia un cambio, hacia un plan de trabajo. No nada más tienes que tomar en cuenta los sentimientos y las expectativas. También tienes que tomar en cuenta las cosas físicas, el lugar de trabajo, las estructuras, el ambiente social en cuanto a comunicación, la personalidad de tus empleados y el comportamiento organizacional en general. Por supuesto, sabemos que el clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Obviamente, si alguien no se siente a gusto trabajando con sus compañeros, pues no va a dar el 100%. Influye tanto el sistema organizacional como el comportamiento individual. El administrador buscará la forma de generar un clima positivo y la cultura organizacional es determinante en el clima. Es decir, la cultura y el clima vendrían siendo lo mismo. Una determina la otra y viceversa. Y bueno, esta es una foto de mis compañeros. Se coló en la presentación. Les envío saludos. No quería balconearlos, pero se me pasó a quitarlo. Así que bueno, eso sería todo sobre la cultura organizacional
En breve estaré publicando más videos para interés de todos, ¿no? Muchas gracias.